Hola, en este espacio hablaremos sobre la fisiopatología del shock. Daremos inicio con el shock hipovolémico. Bienvenidos. Las hemorragias, las deshidrataciones y las quemaduras son las causas más frecuentes de este tipo de shock. Todas ellas producen una hipovolemia absoluta y como respuesta una reacción neuroendocrina acorde con la intensidad de la agresión. El resultado de la reacción neuroendocrina es un aumento de las catecolaminas circulantes, que implica inmediatamente un aumento de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción periférica. Cuando la respuesta vasoconstrictora es exagerada, se produce el cierre capilar, la náusea hística, la acumulación de CO2 en los tejidos y el desarrollo de una acidosis metabólica por retención de detritus celulares. El paciente puede recuperarse con un tratamiento adecuado, pero puede presentar algunas complicaciones graves e incluso la muerte. Fisiopatología del shock cardiogénico. Una vez sucede el shock cardiogénico, sucede una serie de acontecimientos que son disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial y contractilidad cardíaca, aumento de la presión vascular cardíaca, vasoconstricción periférica, y todo ello da como resultado final la disfunción de órganos vitales y la pérdida de tejido funcionante. Se produce lesión miocárdica y disfunción contráctil, la cavidad ventricular no puede impulsar la sangre hacia adelante y se plantean dos problemas. Uno, el descenso del volumen de eyección, por lo tanto descenso del gasto cardíaco. Y dos, descenso de la tensión arterial, lo que llevaría a una menor perfusión tisular y una menor perfusión en arterias coronarias. Todo ello desemboca en una isquemia y necrosis del miocardio, es decir, una vez que se produce la isquemia, puede dar lugar a que surja una muerte del miocito, apoptosis, lo que viene a consecuencia de una acidosis y lleva a la disfunción orgánica y muerte. Fisiopatología del shock séptico. Este es el shock más grave y complejo, en el cual podemos ver desarrollados al máximo todos los trastornos hemodinámicos y metabólicos. La infección en general es la causa de este tipo de shock. Los gérmenes gram positivos son los que inician el shock hiperdinámico. Por el contrario, los gérmenes gram negativos producen el shock hipodinámico, que es mucho más complejo en sus mecanismos patogénicos. También se producen alteraciones depresoras del miocardio por acción de los gérmenes y sus endotoxinas, así como hemólisis con disminución de los glóbulos rojos. En fin, se presentan alteraciones que se producen por múltiples mecanismos y que dan lugar a trastornos metabólicos ya señalados. En este momento, sea el hiperdinámico o el hipodinámico, es que podemos decir que nuestro paciente está en shock. La diferencia fundamental entre uno y otro es que mientras el gasto cardíaco está elevado en el hiperdinámico, en el hipodinámico está bajo. Mientras la presión venosa central está alta en el primero, se mantiene baja en el segundo. Mientras la resistencia vascular periférica está baja en el hiperdinámico, se mantiene alta en el hipodinámico. Y por último, el paciente con shock hiperdinámico tiene la piel seca y caliente, mientras que el otro presenta la piel fría y cianótica. De no lograrse la recuperación del enfermo, la evolución es hacia graves complicaciones que lo pueden llevar a la muerte. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología del shock anafiláctico. Independientemente del agente productor de la anafilaxia, la reacción está medida por la inmunoglobulina E o IgE, que aparece cuando el antígeno Ag alcanza el torrente circulatorio. Cuando el Ag reacciona con la IgE sobre los basófilos mastocitos, se genera o liberan histamina, leucotrienos, que son agentes activos de la llamada sustancia reactiva lenta de la anafilaxia, y otros mediadores. Estos mediadores causan la contracción del músculo liso y la dilatación vascular que caracteriza a la anafilaxia. La disnea y los síntomas gastrointestinales se deben a la contracción del músculo liso, mientras que la vasodilatación y la extravasación del plasma hacia los tejidos causan urticaria y angioedema, ocasionando una disminución en el volumen de plasma efectivo, siendo esta la causa principal del shock. El líquido se extravasa hacia los alvéolos y produce edema pulmonar, angioedema obstructivo de vías aéreas. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología del shock neurogénico. Este más bien se produce ante una repentina pérdida del tono autonómico debido a la lesión de la médula espinal. En el término suele usarse indistintamente con el shock espinal, pero este se refiere más a la reducción de las funciones motoras sensitivas y reflejas de la médula espinal,
por debajo del nivel de la lesión, mientras que en el shock neurogénico involucra los cambios hemodinámicos que siguen la lesión medular. En la fisiopatología, durante los primeros 3 a 4 minutos que siguen la lesión de la médula espinal, se observa una estimulación masiva, simpática y que refleja la actividad parasimpática medida por los receptores alfa, secundaria a la liberación masiva de noradrenalina desde la glándula suprarrenal, produce una injuria primaria al miocardio. El paciente presenta bradicardia, taquipnea, braditmia e hipertensión grave. Ahora hablaremos del shock obstructivo. En el shock obstructivo, el gasto cardíaco va disminuyendo, lo cual es el producto del aumento de la descarga simpática que va a producir ya sea una vasoconstricción y aumento de la frecuencia cardíaca. Esto va a conllevar una mejora del gasto cardíaco, pero como consecuencia va a haber disminución de la perfusión miocárdica, ocasionando que haya un mayor consumo de oxígeno, producto de la isquemia. La isquemia va a hacer que disminuya el gasto cardíaco, liberándose mediadores que van a conllevar una difusión celular y posteriormente muerte celular, produciendo un fallo multiorgánico.